Hola, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros. Y nuestro webinar del día de hoy tratará acerca de desarrollar el potencial de nuestras aulas con Turnitin. Y para ello, tengo aquí conmigo a dos docentes y coordinadores muy queridos, que son Sofía Fernández y Alejandro Ruiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y quiero presentarles un poco respecto a Sofía y respecto a Alejandro, así que me voy a tomar el tiempo para platicarles acerca de su currículum. Sofía ha sido maestra de inglés en centros de idiomas e instituciones educativas. Ha publicado artículos sobre la relación entre el plagio y la escritura académica en estudiantes que han sido presentados en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es maestra de doble titulación, además de ser coordinadora del bachillerato bilingüe progresivo de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Alejandro Ruiz es de origen venezolano y residente ecuatoriano. Es graduado de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, y actualmente es profesor de la asignatura Física a nivel medio y Física a nivel superior y coordinador de monografía en el programa de diploma del Bachillerato Internacional del Saint Dominic School en Quito, Ecuador. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Estefanía. Es un gusto estar aquí en esta tarde con ustedes, con Alejandro, contigo, con toda la audiencia. Espero que pasemos un momento de mucha práctica, de mucha conversación y, bueno, compartir experiencias. Gracias. Muchas gracias, yo también estoy muy honrado de participar en este webinar. He sido también seguidor de otras series de webinars organizados por Turnitin, y entonces ahora estar de este lado es una experiencia muy interesante también. Entonces muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes y también pues queremos conocer a ustedes que están del otro lado de la pantalla. Así que vamos a iniciar unos breves sondeos. Nos gustaría si pudieran contestar directamente en su pantalla y nos contestaran de qué país se enlazan al seminario virtual. En unos segundos va a aparecer en su pantalla las opciones y nuestras opciones son México, Perú, Colombia, Ecuador u otro. Vamos a dar un par de segundos para que puedan ayudarnos a contestar de qué país se enlaza al seminario virtual. México, Perú, Colombia, Ecuador u otro. Vamos a dar unos segundos más. Ya casi tenemos las respuestas que les vamos a compartir. ¿De qué país se enlaza al seminario virtual? Es la pregunta y estamos contestando directamente en la pantalla México, Perú, Colombia, Ecuador u otro. Y aquí están nuestros resultados. Tenemos 15% de personas de México, 34% de Perú, 24% de Colombia, 9% de Ecuador y 18% de otro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos gustaría también saber qué rol cumple en su institución. Y las opciones son que aparecerán directamente en su pantalla: qué rol cumple en su institución, administración, docencia, informática o tecnología, investigación o editorial u otro. Igualmente, para contestar esta pregunta, vamos a dar unos segundos para que puedan contestar directamente en su pantalla qué rol cumple en su institución. Administración, docencia, informática o tecnología, investigación o editorial u otro. Ya estamos recabando las respuestas. Y a punto de cerrar, así que los invitamos a contestar: administración, docencia, informática o tecnología, investigación o editorial u otro. Y pues aquí tenemos nuestros resultados. Tenemos 69% de docencia, 7% de administración, 6% informática o tecnología, 8% investigación o editorial y 9% de otro. Y yo creo que este webinar va a tener un poco de información para todos ustedes. Y por último, nos gustaría saber si la institución a la que pertenece utiliza Turnitin.
Y las respuestas son sí, no y no lo sé. Me gustaría que contestaran directamente en su pantalla para que podamos saber si la institución a la que pertenece utiliza alguna de las soluciones de Turnitin. Sí, no o no lo sé. Vamos a dar unos segundos más para que puedan votar. Y aquí tenemos nuestras respuestas. Tenemos 77% que sí, 17% que no y 7% que no lo saben. Les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros y por contestar estos sondeos. Y les quiero recordar que posterior a este webinar, en un lapso aproximado de 24 horas, estarán recibiendo en su correo un correo electrónico con la grabación de la sesión, la presentación que se compartió en esta sesión, además de un enlace para tramitar su certificado de participación. Les agradecemos mucho por estar aquí y esperamos que este webinar sea fructífero, y sin más preámbulo vamos a empezar con esta dinámica, que es que será un poco diferente, como si Alejandro ya vinieron a otros webinars anteriormente que tuvimos aquí. Este webinar va a tener una dinámica distinta, va a ser con video y además de que nos pueden ver a nosotros, va a ser una especie de entrevista. Lo que queremos saber es las perspectivas tanto de Sofía como de Alejandro y cómo aplican ciertas soluciones, ciertas cosas que pueden hacer con Turnitin en su aula. Entonces, vamos a empezar platicando un poco acerca de lo que opina Sofía sobre qué es el plagio académico. Así que, Sofía, el micrófono es todo tuyo, si nos puedes contestar esta pregunta. Sí, claro que sí, Stephanie. Bueno, pues, ¿qué es el plagio? ¿Qué es el plagio? Pareciera que es tan sencillo contestar esta pregunta. No sé cuántos de nosotros o cuántos de ustedes sienten identificados con esa imagen que pueden ver a continuación. Yo me siento identificada con esta imagen muy frecuentemente, donde a veces los alumnos llegan con nosotros y nos dicen, maestra, ¿cómo que estoy reprobado? ¿Cómo que mi trabajo está anulado si yo me lo copié todo de internet? Y a veces uno le dice al estudiante, bueno, pues es que esto es una manera, es un plagio, eso no se debe hacer, pero ¿cómo si me lo copiaste con las referencias? No me puede decir que no puse referencias. Entonces es muy, muy divertido y muy, muy curioso cómo a veces el concepto de plagio puede cambiar, puede variar bastante entre cómo lo ve un estudiante y cómo lo puede ver un alumno. A veces entre los mismos colegas tenemos diferentes conceptos de lo que es el plagio. Y bueno, ¿qué podemos decir de nuestros queridos alumnos? Entonces, bueno, la cuestión aquí con el plagio, pues es algo va más allá de lo que a veces uno lo toma como un conocimiento común. Me he dado la tarea de investigar un poquito, a indagar un poquito más a profundidad de cómo se ve el plagio y cómo se percibe el plagio en un contexto internacional en diferentes culturas. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que hay culturas en donde el plagio parece que es aceptado. Como ustedes pueden apreciar ahí en la diapositiva, tenemos aquí de acuerdo con Q 2001, en la página 54, que de acuerdo con China e Italia, al alumno se le promueve o se le invita a que solamente saque la respuesta del texto sin citar de manera directa. Entonces, sí es muy, muy interesante cómo el concepto de plagio a veces se ve de manera diferente alrededor del mundo, como nosotros aquí los mexicanos no nos escapamos, ¿verdad? Que de acuerdo a McDonald's, bueno, aquí nos dice que nosotros nos tendemos a ayudarnos entre uno y el otro, el maestro lanza una pregunta y luego volteamos luego con el compañero, ¿y tú qué piensas acerca de esto? ¿Qué me puedes decir? Nosotros nos estamos ayudando, pero ¿qué pasa si caemos en un ambiente internacional con un estándar académico internacional? Y pues eso puede ser considerado como una práctica académica deshonesta. Entonces, es muy sorprendente en mi punto de vista particular. Se me hace muy interesante ver cómo esta cuestión del plagio es tan ambigua y tan diversa entre diferentes culturas. Y bueno, de una manera más universal, el plagio se considera de una manera más universal que, bueno, es simplemente el copiar las ideas de otra persona o utilizarlas, ya sea de manera escrita, de manera oral, sin darles el crédito correspondiente. Pero yo me pregunto, ¿qué opinan al respecto? No sé si podemos ir a la siguiente diapositiva. ¿Qué
¿Qué pasa? Por ejemplo, si tenemos un alumno, tenemos este concepto que el plagio es tomar la idea del otro sin darle el autor original su crédito correspondiente, pero ¿qué pasa si tenemos un alumno que hizo un parafraseo, ¿verdad? Hizo un parafraseo, pero en lugar de cambiar, de usar sus palabras, de explicar el texto con sus propias palabras, lo que el alumno hizo fue cambiar el orden de las ideas o usar sinónimos, y como quiera él nos inserta la cita de referencial. ¿Eso es plagio o eso no es plagio? A fin de cuentas, el alumno está escribiendo ahí la cita referencial. Entonces, de esta forma, pues quedamos con esta disyuntiva. ¿Es plagio o no es plagio? Bueno, de acuerdo a las definiciones de plagio que nos ofrece Turnitin y a diferentes investigadores, esto es plagio también. Entonces, el plagio puede también aparecer de una manera intencional y de una manera también no intencional. Y pues, en realidad, de acuerdo a diferentes estudios, de la manera no intencional es la más común que tenemos. Hay muchos alumnos que hacen plagio, en realidad sin estar conscientes de lo que estamos haciendo. En la siguiente diapositiva, no sé si podemos cambiar a la que sigue. Bueno, aquí les muestro, por ejemplo, los 10 tipos de plagio que Turnitin ha detectado a través de este sistema. Y es muy, muy curioso ver que existen 10 tipos de plagio. Pareciera que nada más es copiar o pegar sin dar crédito, pero no. O sea, en realidad el parafrasear, aunque pongas la cita referencial sin parafrasear de la manera adecuada, que es hablar con tus mismas palabras, respetando al autor original, al texto original, también esto es plagio. También se considera como plagio en un solo párrafo, hacer parafraseo y mezclar diferentes autores y al final solamente citar nada más a uno, también se considera plagio. Es más, hasta el referenciar de manera inadecuada, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que viene siendo uno de los plagios, a lo mejor que no es tan severo, no es tanta gravedad, pero también se puede detectar como una especie de plagio, ya que se están manipulando las referencias. A mí me llama mucho la atención que hay alumnos que en realidad ellos no tienen la intención de hacer plagio, simplemente es una falta de conocimiento el saber que si uno referencia de manera equivocada, se puede considerar como plagio, como una falta de honestidad académica, y Turnitin lo puede detectar en el software como una similitud, así como el plagio número 5, que es el reciclado, cuando uno utiliza el mismo trabajo una y otra vez sin que se nos haya dado la autorización. Entonces, bueno, pues como ustedes pueden apreciar, la cuestión del plagio es algo que lo tenemos bien presente y es un problema actual por esta cuestión de las diferentes definiciones. Muchísimas gracias, Sofía. Y para continuar un poco con esta temática, me gustaría que me dijeras cómo afecta el plagio académico a las instituciones educativas y a los estudiantes. Sí, claro que sí. Pues el plagio académico no debemos de olvidar que en realidad es una falta de honestidad académica, así como hay otros tipos de faltas como el fraude, como el engañar, como el mentir. Eso también es una deshonestidad académica y como tal tiene sus consecuencias tanto cognitivas como éticas. Por ejemplo, si la institución no le pone atención a lo que es el plagio, lo que los alumnos están realizando en sus trabajos, bueno, pues existe la posibilidad de que se pierda confianza en esa institución. La credibilidad y la reputación de la institución está en juego. Si la institución no tiene un filtro donde esté checando la autenticidad de los trabajos de los estudiantes, ¿cómo podemos garantizar que el alumno se está egresando con este conocimiento que estamos diciendo, verdad? El título de universitario puede tener validez, tanto como los programas académicos, la credibilidad de los docentes. Entonces creo que es un problema serio. ¿Qué podemos decir de los estudiantes? El estudiante, al momento de hacer un plagio, aunque sea no intencional, como es simplemente no hacer una cita de manera correcta, se está privando de la oportunidad de desarrollar sus habilidades cognitivas, críticas, reflexivas, que son parte de la formación académica del estudiante. Así como también se está privando de obtener el conocimiento del que se está confiando que va a egresar. Y lo más importante o lo más grave, de acuerdo, no sé, a mi punto de vista, es la ética y la integridad académica, el pensar que existe una manera más sencilla de hacer las cosas, el pensar que, pues como a veces decimos aquí, el que tranza no avanza, o que uno puede simplemente hacer las cosas de una manera sencilla, sin esforzarse, y la gente no se va a dar cuenta al respecto. Entonces, eso creo que es algo muy, muy grave y pues tenemos que ponerle mucha atención. Muchísimas gracias, Sofía.
Y continuando en este mismo son de preguntas y respuestas, me gustaría saber directamente cómo ha impactado el uso de Turnitin en su salón de clases. Y por aquí me gustaría, Alejandro, si nos puedes compartir un poco al respecto. No te estamos escuchando, dame un segundito, por alguna razón. Ya. Ahora sí. Gracias. Sí, gracias. En nuestra institución, al momento de implementar Turnitin, nosotros ya contábamos con otras plataformas que los estudiantes tenían que utilizar. Una aula virtual, un sistema académico, plataformas de libros digitales. Y esto, por una parte, es ventajoso, ya que los estudiantes saben manejar diferentes formatos de plataformas y no se les dificulta mucho incorporar una plataforma nueva. Entre otras cosas, también Turnitin es muy fácil de usar, es intuitivo, sería como en el lenguaje informático se dice que es user-friendly. Por otro lado, también a mí me parece que la dificultad, lo que sería como desventaja, es que los estudiantes no logran gestionar el uso de distintas plataformas, aprenderse de memoria los usuarios y las contraseñas de cada una, revisar periódicamente cada plataforma para chequear las asignaciones que los profesores les han enviado a través de cada una de ellas. Es evidente que este montón de plataformas podía generar un caos en los estudiantes, un poco de desorden. Así que nuestra solución fue centralizar todas las asignaciones en una sola plataforma que direccionara a la plataforma en la que las debían completar, así como se ve en el diagrama de la diapositiva. También nosotros le pedimos a los estudiantes al inicio del año que escriban en un documento accesible por ellos todos los sitios web que utilizan con su respectiva contraseña, de manera que puedan consultarlo cada vez que lo necesiten. Como decían en la presentación al inicio, yo soy profesor de física del Bachillerato Internacional, pero también tenemos que cumplir con los requisitos del Sistema Nacional de Educación, lo cual incluye la carga de calificaciones por parcial. Uno de los insumos que yo suelo pedir es la entrega de un informe individual de laboratorio a través de Turnitin. No debo negar que cuando se le pide por primera vez a los estudiantes que carguen su trabajo en esta plataforma, se genera un cierto estrés en ellos, pero es también un momento muy valioso para dialogar sobre la importancia de la probidad académica en todos sus trabajos. Y es una preparación también muy eficaz para la elaboración de las evaluaciones que deben consignar después al BI hacia el final del programa de diploma, que además son evaluados de manera externa, no por nosotros los docentes de la institución. De alguna manera ese estrés que se genera al inicio es beneficioso para cuando ellos se enfrentan a las evaluaciones reales del bachillerato internacional, ya que lo ven como algo normal. Entra, por así decirlo, ese estrés entra en su zona de confort. Eso. Muchísimas gracias. Y por aquí tenemos un poco más de información. Sofía, ¿cómo ha impactado el uso de Turnitin en tu salón de clases? Sí, claro que sí, Stephanie. Bueno, en mi caso particular utilizo la herramienta Turnitin tanto en preparatoria como a nivel licenciatura. Y en ambos ha tenido un impacto muy, muy, muy benéfico. Te voy a compartir, yo soy maestra de inglés en ambos sectores, yo de clase de inglés. En la preparatoria número 2, por ejemplo, tenemos un programa de bilingüe progresivo donde los alumnos están aprendiendo a aprender inglés. Y aquí el asunto es que los alumnos son muy inseguros de repente al utilizar un segundo idioma. Entonces, esta inseguridad que tienen por naturaleza hace que de repente tiendan a hacer plagio académico por la inseguridad, no porque sean niños malos, sino porque en realidad tienen miedo a usar el lenguaje. En la licenciatura no me pasa eso, los alumnos están confiados, tienen seguridad, pero desconocen un poco acerca de las reglas académicas estándar de la escritura académica. Por lo tanto, me gustaría en la siguiente diapositiva, tengo algunos aspectos un poquito más específicos acerca de cómo ha impactado Turnitin en mi salón de clase en ambos, licenciatura y nivel medio superior. Primer punto es la conciencia y evidencia del problema. Gracias a Turnitin, los alumnos ahora están conscientes que existe un problema que es el plagio académico y lo ven como un problema que podemos solucionar. Están conscientes que está el problema. Si no tuviéramos Turnitin, ¿cómo les puedo evidenciar que en realidad existe este problema educativo? Entonces, gracias a la plataforma se aplican exámenes y ejercicios de escritura de diagnóstico donde ellos se dan cuenta su nivel de escritura académica y su nivel de plagio. Entonces, esto es maravilloso para ellos porque a partir de ahí podemos empezar a mejorar. Los alumnos también han mejorado su expresión escrita, ya que Turnitin te forza a mejorar tu manera de escribir, ya que si tú utilizas citas, ya sea directas o indirectas, pero no citaste de la manera correcta, se puede detectar como plagio, como lo habíamos platicado anteriormente. Entonces, el alumno al ver esto tiene que mejorar su manera de parafrasear, tiene que mejorar su manera de insertar citas, ya sea directa o indirectamente, o como por consecuencia,
pudo mejorar su manera de escribir. Otro punto también que ha impactado bastante en mi salón de clase es la creatividad. Los alumnos ahora tenemos la facilidad de otorgarles trabajos que ellos utilicen más la creatividad, ya que podemos ver su índice de originalidad. Entonces a ellos les entusiasma mucho saber, maestra, mire, mi reporte de similitud es 0 o es 5%, o sea, quiere decir, es mío, lo que yo dije es mío, es original. Entonces el alumno está muy motivado y pues me encanta que esto propicia que el alumno me da más trabajos de ellos, auténticos. Otro punto que ha impactado bastante Turnitin en mi salón de clase es que refuerza la autoridad del maestro. Antes, cuando no teníamos la herramienta de Turnitin, uno le decía al alumno, tú cometiste plagio. ¿Por qué? Porque sé cómo escribes, porque te conozco, porque lo puse en el Google, pero en realidad no era algo objetivo. El decirle, ¿sabes qué? Esto es plagio. ¿Por qué? Porque aquí está el porcentaje de esta fuente, o sabes que lo que hiciste fue un plagio del número 5, fue un reciclaje o fue un remix donde tú nada más cambiaste ciertas palabras. Esto en realidad está dándome un punto de vista más objetivo y fundamenta y justifica mi feedback con el estudiante. Así como también el alumno pues se siente un poco más motivado al momento de hacer sus trabajos, ya que ve un cambio en su proceso. Él puede ver de manera muy práctica y muy evidente cómo él empezó a escribir al principio con un alto índice de plagio y cómo este índice ha ido bajando gracias a este conocimiento que él ha estado adquiriendo. Y bueno, pues por último, lógicamente aquí tenemos la autoevaluación, que es una consecuencia de este autoaprendizaje que el alumno está adquiriendo. Y pues gracias a Turnitin hemos fortificado la evaluación formativa. Esto quiere decir que la evaluación está presente desde el principio de la clase hasta que se termina el semestre. La evaluación está ahí constantemente, ya que existe la plataforma de Turnitin del progreso de los estudiantes. Me gustaría saber cómo le explican a sus alumnos que van a utilizar Turnitin y cómo van a manejar la herramienta. Sí, si nos contestas, Alejandro. Yo, por ejemplo, considero que no es apropiado decirle a los estudiantes que se va a utilizar Turnitin en la clase casi como una amenaza, para que tengan miedo de cometer plagio y así se motiven a escribir bien sus trabajos. En nuestro caso, nosotros primero abordamos la política de probidad académica con una campaña de sensibilización y promocionamos el uso de Turnitin como una herramienta que fomentará los buenos hábitos de escritura. A veces los estudiantes creen que el porcentaje de similitud determinará su calificación de manera proporcional, como algo así como el que tenga menor porcentaje de similitud será el que saque la mejor nota, y no es así, no necesariamente es así. Se les dice que no será Turnitin quien ponga la calificación, sino el docente. Yendo a la parte práctica, como docente es necesario crear la clase y agregar los alumnos. En la siguiente diapositiva, por favor. La forma que yo encuentro más práctica de hacer esto es enviarles por correo electrónico a los estudiantes el número de la clase y la contraseña, para que sean ellos mismos los que se inscriban, sobre todo si se trata de muchos estudiantes. Aunque también tienen la posibilidad de agregar los estudiantes uno a uno, yo prefiero enviar toda esta información junto con los correspondientes instructivos del uso correcto de referencias y citas, el tríptico de probidad académica, la guía de redacción, todo por correo electrónico, con instrucciones bien detalladas y claras para que ellos no pierdan tanto tiempo de la clase, que ya es bastante limitado, y para que los estudiantes puedan leerlas y releerlas todas las veces que necesiten. Algunos estudiantes pueden requerir apoyo adicional para familiarizarse con la herramienta, pero en general la mayoría aprende muy rápido a usarla. Como dije antes, es fácil de usar. Es importante que el docente conozca bien la herramienta para poder responder las preguntas que se puedan suscitar. Para ello, yo recomiendo también que el docente entre con su perfil de estudiante, se inscriba a su propia clase y realice un envío en la asignación que él ha creado allí, para que él vea cómo van a visualizar el proceso los estudiantes y así también pueda solventar sus inquietudes. Muchísimas gracias, Alejandro. Y me gustaría conocer tu perspectiva, Sofía. Claro que sí. Bueno, ¿cómo me pongo a explicarles que vamos a utilizar Turnitin? Bueno, primero que nada, como les comentaba anteriormente, platicamos acerca del plagio. Yo lo primero que hago en la primera clase es decirles qué tanto saben del plagio, hacemos actividades de diagnóstico. Entonces, los alumnos al principio me comentan, yo nunca he hecho plagio. Al momento que hacen su primer ensayo, lo subimos a Turnitin y, oh, sorpresa, creo que sí, he hecho un poco de plagio. Entonces, una vez que nos damos cuenta que existe un problema, pero que está padre, qué bueno que existió, qué bueno que salió porque podemos apoyar al estudiante, les presento la herramienta Turnitin.
Esto es, les voy a comentar que esta herramienta Turnitin, les digo a los chicos que en realidad no es para que yo cheque el plagio, no es para que yo la vea y tenga una herramienta más que pueda usar a lo mejor en contra de ellos, de que yo tengo eso y tú no. Al contrario, esta herramienta Turnitin les va a ayudar a ellos. O sea, en realidad es una herramienta que para que la usen los estudiantes, ellos puedan ir midiendo su avance en su calidad de escritura. Entonces, es la manera en que yo le explico a los alumnos que vamos a utilizar Turnitin. Primero ellos ven la necesidad que existe en el salón de clases de utilizarlo. Después ellos piden que exista esta herramienta para que se cheque su índice de plagio. Posteriormente, lógicamente, al alumno le da su usuario, su contraseña, creamos la clave, en todos juntos subimos una tarea en una clase grupal para que vean cómo se va a manejar la herramienta y se sientan cómodos. Y bueno, pues se les enfatiza que esto es un enfoque 100% formativo donde queremos apoyar al estudiante y queremos que ellos vayan midiendo su propio avance y su propio desempeño. En realidad es para ellos, o sea, es una herramienta que es 100% para el uso del estudiante. Siempre se les, casi como comparto el punto de vista de Alejandro, no es tenerle miedo a Turnitin. Los que ya conocen un poquito de la herramienta dicen, ay, la maestra va a usar Turnitin. No, no, pero es para ti, es para ti, es para que tú mejores en tu cuestión de escritura, facilitarte, pues, que puedas subir tu tarea de una manera más eficiente también. Y bueno, pues esto es importante ya que existen diferentes teorías educativas pedagógicas en las cuales es importante crear un ambiente de confianza y respeto con los estudiantes, ya que eso genera el conocimiento, así como lo comenta Brown, así como lo comenta Stephen Krashen, diferentes autores. Entonces, bueno, esta es la forma en la que explicamos Turnitin aquí en la prepa y licenciatura. Muchísimas gracias, Sofía. Y me gustaría un poco que platiquemos acerca de la colusión entre estudiantes, que es el más común entre los tipos de plagio frecuentes. ¿Cómo esto impacta el aprendizaje? ¿Qué me puedes platicar, Alejandro? Estás en silencio. La colusión es un tipo de plagio considerado como una conducta improcedente en el bachillerato internacional. Y se da cuando un estudiante deja que otro copie su trabajo o presente su trabajo como si fuera propio. Las prácticas de laboratorio en física generalmente se hacen en grupo, principalmente por la disponibilidad de estaciones de trabajo y de los equipos. Sin embargo, para evitar la holgazanería de algunos que quieren aprovecharse del trabajo de los demás para obtener su calificación, digamos, sin mucho esfuerzo, yo siempre le pido que el informe del laboratorio sea individual y se entregue a través de Turnitin. En primera instancia, yo tuve una impresión de que la calidad de los trabajos disminuía, o sea, como eran peores trabajos de cuando les permitía entregar el informe de manera grupal. Pero yo tenía mejores evidencias de que los trabajos entregados eran auténticos de los estudiantes y la retroalimentación era más efectiva, porque se enfocaba en los aspectos buenos y en los aspectos a mejorar que correspondían efectivamente a este o aquel estudiante. En posteriores entregas yo podía observar la mejoría individual en la redacción, en la metodología y en el análisis. Yo pienso que todos los progresos que se hagan en el informe de esta manera son una ganancia neta, porque un estudiante que corrige un aspecto de su informe que estaba equivocado, a partir de allí cometerá menos el mismo error. Así como uno que hace algo bien se le puede exhortar a que continúe haciéndolo así. Por otra parte, también he visto que mejora el trabajo en equipo en el laboratorio, porque todos saben que el informe que tienen que entregar es individual. Así que deben asegurarse de que todos entienden el procedimiento, de que tienen la información necesaria para producir su trabajo. Y por esto se involucran de una manera mucho más activa en la ejecución de la actividad grupal. Yo creo que es importante aclarar en este momento para los que no están familiarizados con la herramienta de Turnitin o están apenas conociéndola, que al momento de crear una asignación, en las configuraciones adicionales se pregunta a dónde se dirigen los trabajos entregados por los estudiantes. Y dependiendo del tipo de licencia que haya adquirido con Turnitin, hay tres opciones. Una es al repositorio estándar, otra es al repositorio institucional, o la última, sin repositorio. Todo tipo de entrega que se hace en la plataforma es comparada con la base de datos que Turnitin ya tiene y las fuentes de Internet para buscar coincidencias. Pero cuando un trabajo se envía al repositorio general, queda además almacenado en la base de datos de Turnitin para que sirva como fuente de comparación para futuros trabajos. Si alguien en alguna parte del mundo copia ese trabajo, entonces aparecerá en la lista de coincidencias. Un repositorio institucional es como una base de datos privada del colegio, universidad o institución que solo puede ser usada para buscar coincidencias en los trabajos entregados desde la misma institución. Esta última es la que yo frecuentemente utilizo para que los trabajos de los estudiantes también se comparen entre ellos y evitar la colusión. Al mismo tiempo,
Haciendo de esta manera no sobrecargo el repositorio estándar con publicaciones que no sean oficiales. La última opción es sin repositorio. En esta opción no quedan almacenados en la base de datos sujetos a futuras comparaciones y por lo tanto tampoco se comparan recíprocamente los trabajos entregados por los estudiantes. Esta es una manera que se puede utilizar una función específica de Turnitin para combatir la colusión entre los estudiantes. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, por aquí tenemos una foto muy linda del laboratorio y los reportes del laboratorio, cómo se hacen en equipo. Y me gustaría saber cuáles son los beneficios para los estudiantes de revisar sus propios reportes de similitud. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo podemos aprovechar estas entregas ilimitadas que tienen en Turnitin? Y cómo ellos pueden revisar sus propios reportes de similitud. Así que si puedes apoyarnos también, Alejandro, con esta respuesta al inicio. Sí. Bueno, es importante, es posible, mejor dicho, activar o desactivar esta opción, según el objetivo que se quiera alcanzar en la actividad. Por ejemplo, los primeros trabajos asignados pueden tener la opción de visualización del reporte de similitud, para que los estudiantes se den cuenta del poder de la herramienta y aprendan a citar todo lo que han copiado textual o incluso parafraseado. La visualización del reporte de similitud también se puede utilizar de un modo pedagógico para enseñar a los estudiantes a citar y parafrasear correctamente, o para entender la proporción adecuada de citas y material propio que debe tener un trabajo. Si el estudiante está escribiendo una reflexión personal o un comentario, la instrucción puede indicar que el escrito tiene que tener un 0% de coincidencia, que el trabajo sea totalmente original. Pero si en cambio el estudiante está escribiendo una monografía, es necesario que la investigación cuente con un número apropiado de fuentes primarias y secundarias, consultadas, citadas, referenciadas, que Turnitin seguramente identificará como coincidencias. No por ello se está cometiendo plagio. Sin embargo, el porcentaje de citas textuales no debería sobrepasar el 25% del trabajo, porque entonces se consideraría que el trabajo tiene poca contribución original de parte del estudiante, aunque estén bien citadas, pero esto afectaría su calificación. Yo desaconsejo totalmente utilizar esta opción como un modo para aprender a burlar el sistema, lo cual sería antiético y contrario a todo lo que hemos expuesto hasta este momento. Si se desea aprovechar al máximo este recurso, se puede llegar a ser de gran relevancia para corregir los propios hábitos, o podríamos llamar incluso a veces vicios de escritura. Cuando los estudiantes ya han alcanzado un nivel adecuado de escritura y entienden cómo funciona el reporte de similitud, yo dejaría deshabilitada esta opción de visualización, de tal modo de que solo sea utilizada por el evaluador. En algunas universidades, en la mayoría de ellas de hecho, incluso en muchas empresas también penalizan duramente el plagio. Por lo tanto, es importante fomentar esta cultura de la honestidad e evitar incurrir estos errores, a veces de modo inconsciente, como decía Sofía. También me parece importante repetir en este punto algo que ya se ha dicho varias veces. El porcentaje que indica Turnitin no es un porcentaje de plagio, sino un porcentaje de coincidencia. La coincidencia puede ser un plagio o no. Quien decide la diferencia, si se trata de un plagio o no, es el evaluador. Eso. Correcto, muchísimas gracias. Y me gusta que lo planteas desde una perspectiva donde se saben las reglas, saben en qué tipo de documentos es donde hay que tener, deberían de tener coincidencias, en cuáles no, y creo que eso es algo que cada docente y cada institución debe definir y entonces mantener informados a los alumnos. Sofía, si nos quieres platicar un poco acerca de tu perspectiva. Claro que sí. En este caso considero que el reporte de similitud, si el alumno dejamos que lo vea o que no lo vea, es una herramienta fundamental, yo creo que de las más preciosas y más valiosas de Turnitin. En mi caso, igual, generar reporte de similitud de entregas sí o no, bueno, eso es automáticamente, ¿verdad? Que me genere el reporte, pero que el alumno lo pueda ver, bueno, pues esto ya depende. Yo juego mucho con esto, juego bastante con esto. Yo al principio dejo que lo vean los estudiantes para que ellos se den cuenta de cómo andamos, ¿verdad? De cómo andamos como un ejercicio de diagnóstico en cuanto a su calidad de escritura académica, de citación, de manera de referenciar, de parafrasear. Aunque a veces no dejo que lo vean, sino hasta dentro de unas semanas para jugar un poquitito ahí con su confianza y cómo se sienten al respecto, y luego yo les enseño el avance. Entonces, dependiendo mucho del propósito didáctico, yo juego mucho si
lo vean o si no permito que lo vean. Claro que al final siempre permito que lo vean porque quiero que ellos usen la herramienta y se vayan midiendo poco a poquito. Yo utilizo bastante esta herramienta, esta configuración, como dice Alejandro, es esencial que el docente sepa utilizar y sepa Turnitin y sepa cómo se configura. De otra forma, nos podría generar algún problema con el estudiante, alguna situación. Por ejemplo, si vamos a la siguiente diapositiva, Claro. aquí me gustaría enseñarles a nuestra audiencia. Estas también son mis partes favoritas que me gusta modificarle al reporte. Excluir material bibliográfico del índice de similitud. Esto yo lo considero valioso porque los estudiantes agregan su bibliografía. Entonces, claro que bueno, en mi caso yo sí me gusta excluirlo a veces. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo ellos tienen errores en la bibliografía, lo cual no es, en realidad, como dice Alejandro, eso no es plagio. Simplemente se reporta como una similitud. Los alumnos al ver, si yo no le pongo que lo excluyo, ellos van a ver un reporte todo en rojo con las referencias y maestra, ¿por qué tengo este reporte? Si yo hice plagio, soy malo, no soy malo. Digo, no, tranquilo, simplemente es un reporte de similitud y la referencia, la biografía te apareció resaltado porque seguramente hubo un error en la redacción de la referencia. Te faltó un punto, te faltó una coma, olvidaste poner ciertos autores. Fue a lo mejor un error de escritura académica en la cuestión de referenciar. Entonces yo de esta forma me gusta mucho jugar con eso y sabes que sí quiero excluir el material bibliográfico del índice de similitud para que mis estudiantes no se vayan a asustar con este porcentaje y que el porcentaje que demuestre Turnitin sea 100% desde el cuerpo del trabajo, o sea, el contenido, no las referencias. Eso ya los puedo checar aparte. Entonces yo juego mucho con esto para que sea un porcentaje un poquito más objetivo, así como también el material citado. No tienen ni idea de cómo me encanta esta parte del citado, porque yo enseño English Composition y necesito enseñarles a los alumnos cómo se debe citar de manera correcta, usar citas directas, citas indirectas, parafraseado, etcétera. Entonces, cuando le ponemos excluir material citado, los alumnos pueden ver, con sus ojos, pueden ver la evidencia de que si ellos citan de manera correcta, no se va a detectar plagio de ninguna manera. Si ellos citan, ponen sus paréntesis, ponen sus comillas, ponen el punto donde debe ir el punto, ellos van a ver que Turnitin no lo va a detectar como una similitud porque fue citado correctamente. Entonces, esa es una herramienta fundamental, por ejemplo, para la clase que yo imparto. Desea excluir las fuentes pequeñas, permitir que los estudiantes den los reportes, bueno, también son herramientas que uso bastante en la clase. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, esta parte también es muy interesante. ¿Qué idiomas admiten la coincidencia traducidas? Esto quiere decir que el alumno, por alguna razón, hizo copy-paste o trató de hacer algún tipo de plagio en un texto con un idioma diferente al que estamos trabajando. También Turnitin lo va a detectar como una similitud, ¿verdad? No es que estaba en inglés, lo paso a español y ya quedó. No, so sorry, como quieras se te va a detectar aquí. Entonces, son configuraciones en realidad que valen oro y los docentes necesitamos saber cómo jugar con ellas para el beneficio de nuestros estudiantes. Aquí también se me estaba pasando aquí la cuestión de la ortografía. Parte del Feedback Studio viene una parte de la configuración para checar la gramática, ortografía, cuestiones de vocabulario, de estilo, de cuestiones de redacción. Si el alumno hizo un texto en inglés, tenemos la opción para habilitar esta configuración que el alumno pueda ver su reporte de cuestiones de errores de ortografía. En mi caso, yo que soy maestra de inglés, para mí también se me hace algo fundamental. Hay ocasiones en las que sí permito que lo vean, hay ocasiones en las que no permito que lo vean para que lo aprecien un poquito más cuando ya lo vaya a poner. Entonces, son herramientas básicas y podemos sacar muchísima ventaja de estas. Muchísimas gracias, Sofía. Y bueno, aquí tienes un resumen de cuáles son estos beneficios que acabas de enumerar. Correcto. No sé si quieres ir, o solamente lo dejamos ahí para que lo vean. Sí. Bueno, una vez que ya se hace la configuración adecuada, existen muchísimos beneficios, como es la autoevaluación, ya que permitimos que el alumno se vaya corrigiendo, se vaya autoevaluando, promueve el aprendizaje autónomo e independiente, el alumno ya se empieza a corregir por sí mismo, no depende tanto del docente. Uno puede tener digamos, la oportunidad de darles un feedback personalizado al estudiante. También ellos se motivan a ver su progreso poco a poquito. Nos ahorra tiempo a los docentes, ya que
no sé si los que nos están viendo tengan clases de 40, 60 alumnos, pero en México algunos salones así son de clase, entonces checar a los alumnos y tener una organización de cada grupo que uno tiene, con esta plataforma nos ayuda a tener pues un ahorro de tiempo y una eficacia en la organización y podemos checar los trabajos de una manera más rápida. También esto brinda mucho apoyo a los estudiantes para que lleven su portafolio de aprendizaje en la misma plataforma de Turnitin y tengan ahí una evidencia de cómo ellos han ido avanzando. Y bueno, pues otro beneficio es la motivación que es un pilar en la adquisición de cualquier conocimiento. El ver cómo uno va avanzando y va mejorando es la mejor forma de motivar a los estudiantes. Muchísimas gracias, Sofía. Y continuamos por aquí con las preguntas y queremos saber cómo garantizan ustedes que los alumnos tengan un camino claro de aprendizaje. Bueno, a mí me parece muy importante que los estudiantes sepan de antemano cómo van a ser evaluados. Es por eso que se ha puesto de moda el uso de rúbricas de calificación que definan con claridad los criterios con los que ha de confrontarse un trabajo. La evaluación con rúbricas es más justa porque reduce la subjetividad de parte del evaluador y porque los trabajos de los estudiantes se confrontan con criterios concretos de evaluación y no con los trabajos de sus compañeros. Evitamos de esta manera la frase obsoleta de el autor del libro tiene 10, el profesor tiene 9 y los estudiantes de 8 para abajo. Entonces se confrontan con los criterios de tal manera que ellos puedan cumplir, tengan todos la posibilidad de cumplir estos criterios. Dentro de la plataforma Turnitin se puede crear rúbricas de calificación para asociarlas a la actividad enviada, de modo que cuando el evaluador quiere calificar el trabajo, solo hace clic en el recuadro que mejor describe el trabajo del estudiante y la puntuación se calcula automáticamente. Es una herramienta muy útil, sobre todo, como decía Sofía, cuando se tienen que calificar un alto número de trabajos. Para crear una buena rúbrica de calificación es importante definir los criterios. Por ejemplo, ortografía, presentación, contenido, puntualidad, serían los criterios con los que se va a evaluar el trabajo. Y luego desagregar para cada uno de ellos los indicadores de compleción del criterio. Cumple satisfactoriamente, cumple adecuadamente, apenas cumple o no cumple, por poner algunos ejemplos. Por lo tanto, la rúbrica confronta criterios de evaluación con niveles de compleción en una matriz, aunque existe la posibilidad de asignar distintos porcentajes a aquellos criterios que se consideren más importantes. De repente el contenido puede tener 40% y la presentación 20% y así. Otra opción que yo utilizo mucho en el bachillerato internacional es el formato de calificación. En la siguiente diapositiva, por favor. Porque sucede que los criterios con los que se califica una evaluación interna o las monografías no son simétricos, sino que tienen criterios con distintos puntajes, distintas bandas de calificación. Entonces se puede utilizar un formato de calificación en donde se escribe el nombre del criterio a evaluar, la descripción de lo que evalúa y la casilla de puntuación que rellena manualmente el evaluador. Aquí también el total se calcula automáticamente. Yo utilizo esta forma de calificar para que los estudiantes también se familiaricen con el modo de evaluar del bachillerato internacional. Muchísimas gracias, Alejandro. Y quisiera saber, Sofía, ¿tú cómo garantizas que los alumnos tengan un camino claro de aprendizaje? Bueno, pues nada más un poquito para complementar lo que nos dijo Alejandro, pues simplemente que ellos vean un resultado, o sea, que vean un número, que vean una evidencia factual que les indique su progreso en el aprendizaje. Por ejemplo, lo que ustedes pueden ver a continuación en esta diapositiva, podemos apreciar lo que el alumno ve, ¿verdad? Con un simple reporte de similitud, que a lo mejor es similitud, no es plagio, porque falta que el maestro haga el filtro correspondiente. El alumno puede, al menos con un índice de similitud, en qué estado está, en qué momento, cuál fue el porcentaje que él obtuvo al ingresar su tarea. Si podemos a la siguiente diapositiva, Stephanie. Muy bien. Y a continuación, pues podemos apreciar cómo estos índices de similitud pues van bajando un poquitito más. Entonces, si nos vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, me gustaría compartirles, esto fue una tarea que los alumnos de inglés hicieron, fueron unos ensayos. Ellos tuvieron la oportunidad de ver el índice de errores que tuvieron en gramática, en mecánica, en estilo, en ortografía, en el uso del lenguaje. Ellos pudieron ver esta información. Ellos tienen la oportunidad de corregir sus trabajos. Y si vamos a la siguiente diapositiva,
ellos mismos podemos ver aquí el cambio. Una vez que ellos se dan cuenta de los errores que obtuvieron, bueno, pues ya tenemos cómo podemos empezar a trabajar y a mejorar. ¿Qué mejor, qué mejor manera de garantizar al estudiante su camino al aprendizaje? Estar con ellos, acompañarlos en este proceso de evaluación, estar con ellos en todo momento y mostrarles cifras, mostrarles porcentajes. ¿Qué pasa si un padre de familia viene con nosotros y quiere saber, bueno, qué tanto ha aprendido su hijo? Bueno, pues tenemos exámenes, tenemos rúbricas, tenemos este reporte de similitud, entonces simplemente con números fijos, pues podemos darles esta información. A mí me encanta ver eso porque el alumno queda muy motivado. Muchísimas gracias, Sofía. Y un poco platicando, ¿cuáles son las estrategias que ustedes tienen para garantizar que la retroalimentación que le dan a los alumnos es efectiva? Pues si una rúbrica o formato de calificación están bien hechos y se aplican adecuadamente, ya es una gran retroalimentación en sí. Claro. Pero también es verdad que a veces hay que aclarar más al estudiante por qué su trabajo no obtuvo la máxima calificación en algún criterio. Para ello pueden escribirse comentarios que justifiquen la elección de una determinada banda de calificación para cada criterio como se ve en la imagen de la diapositiva. Y así el estudiante puede tener una retroalimentación personalizada de su trabajo. Aunque este tipo de retroalimentación puede llevarse más tiempo. Si yo tengo que escribir un comentario de cada criterio para cada trabajo y son 200 trabajos, es mucho tiempo. También puede escribirse comentarios sobre el trabajo que resalten tanto lo bueno que ha hecho el estudiante, así como aquello que debe mejorar. Porque la retroalimentación no solo debe ser sobre las cosas que el estudiante debe mejorar, sino también sobre lo que él sí ha hecho bien para consolidar sus habilidades. Ahora sucede que muchas veces los comentarios que hacemos a algún estudiante son válidos también para otro. Y existe un error recurrente en la clase, todos cometen el mismo error. Entonces nosotros podemos convertir nuestros comentarios en lo que se llaman quick marks dentro de Turnitin, para no tener que escribirlos varias veces. Se encuentran disponibles también plantillas de comentarios prediseñados que se pueden utilizar según la actividad. Muchos están en inglés, pero también se pueden encontrar recursos compartidos en español que faciliten la corrección. Yo, por ejemplo, soy muy rápido escribiendo en la computadora y la retroalimentación escrita es la principal forma de retroalimentación que yo uso. Pero algunos pueden preferir utilizar, por ejemplo, notas de voz como una retroalimentación para los estudiantes. También hay esta posibilidad en la plataforma de Turnitin y me parece muy útil esto de las notas de voz en la siguiente diapositiva. Si uno ha aplicado, por ejemplo, a los estudiantes un test de estilos de aprendizaje, que los clasifique como visual, auditivo, kinestésico, uno puede utilizar esta información adecuadamente para retroalimentar a cada estudiante en su estilo preferido. Si es un estudiante auditivo, le grabo una nota de voz. Si es un estudiante visual, le pongo notas a lo largo del trabajo y comentarios en los criterios y así. Muchísimas gracias. Y justo hablando de las notas, bueno, aquí está cómo arrastras los clickworks al contenido. Y me gustaría saber, Sofía, porque sé que tú usas mucho las notas de voz, entonces platícanos un poco al respecto de cuáles son tus estrategias. Sí, igualmente, coincido. O sea, la nota de voz es un recurso totalmente valioso. A mí me gusta, nosotros en la preparatoria donde laboro, tenemos un test para conocer la personalidad del estudiante. Hay estudiantes que son más estructurados, hay los estudiantes que son más críticos, hay estudiantes que son más sensibles, más humanos, y hay otros que son más, pues, más extrovertidos, digamos. Por ejemplo, si me toca el estudiante que de acuerdo a este estudio que tenemos aquí en la preparatoria es el organizado, bueno, a él a lo mejor una nota de voz no le va a ayudar mucho, ¿verdad? Porque él quiere ver una estructura, él quiere ver una rúbrica, él quiere ver el por qué, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de estudiante coincido con Alejandro, bueno, pues a lo mejor con él sí tengo que redactarle un poquito más y ponerle la hora y la fecha y para cuándo vas a tenerme pues el trabajo de la segunda parte del trabajo, digamos. Si me toca un alumno con el perfil que es un poquito más crítico, que me va a decir, pero ¿por qué? Pero no creo que sea correcto esto. Bueno, pues ahí yo uso mi nota de voz, porque ese tipo de estudiante, el que tiene este perfil un poquito más crítico, más de razonar, bueno, pues para él no es simplemente, no es suficiente solamente una nota, una imagen, sino el decirle el por qué, darle referencias. Entonces, uso bastante también la nota de voz con ese tipo de estudiante. ¿Y qué más? Por ejemplo, el estudiante que es el sensible, el que se preocupa por la unidad, bueno, con ellos hasta me doy el lujo de ponerles emoticonos. Entonces, nos ayuda bastante para, pues, diferenciar a los estudiantes que tenemos y darles esta feedback de una manera más contextualizada y personalizada.
También parte de las estrategias, número uno, conocer a los estudiantes. Es sumamente fundamental conocer a nuestros estudiantes y aprovechar los errores que todos tenemos. Es importante enfocar a los estudiantes que es muy bueno hacer errores. Con base en el error uno aprende. Entonces, tener este ambiente de está bien equivocarse, está bien detectarlo y vamos a echarle ganas, vamos a darle para adelante. Feedback Studio es sumamente fundamental para apoyarme a dar esta retroalimentación, ya que con alumnos, con un grupo de estudiantes de arriba de 50 alumnos, teniendo 8 grupos de 50 alumnos, bueno, pues uno como docente necesita ese tipo de herramientas. Y bueno, otra estrategia es siempre tener un ambiente de confianza y de respeto con el estudiante, sabiendo que tanto enfatizando obviamente las fortalezas, pero también las debilidades, y tener una reacción positiva al respecto. O sea, qué bueno que se detectaran los errores para poder ayudarnos, ¿verdad? Entonces, son las estrategias que utilizamos aquí. Muchísimas gracias, Sofía. Y tenemos por aquí una imagen de justo cómo usas el e-rater y los comentarios en cada uno de esos detalles. Y por último, me gustaría platicar un poco acerca de qué le recomendarían ustedes a alguien que quiere implementar Turnitin en su institución. Así que vamos a platicar un poco al respecto. Tenemos aquí las recomendaciones de Alejandro. Bueno, a mí me daba, no sé si me escuchan porque no veo ahorita el video en este momento. Sí te escuchamos, tenemos tu video justo congelado, pero sí te escuchamos. Ya, perfecto. Porque yo he sido, me daba risa cuando lo comentaba Sofía en una de las respuestas que decía de meter las frases en Google. Yo he sido uno de esos docentes que ha escrito en Google las frases textuales de los estudiantes, de los trabajos de los estudiantes, porque me parecían que eran plagiadas. Tenía la sospecha de que era así, tanto porque el léxico era inusual como porque la idea que expresaba era muy compleja para el tipo de razonamiento de ellos. Los docentes conocemos a nuestros estudiantes y lo que son capaces de hacer. Por lo tanto, es difícil que quieran engañarnos con un trabajo escrito que no corresponde con su estilo de escritura o forma de hablar habitual. Turnitin ha sido una herramienta muy poderosa que facilita la corrección y la retroalimentación de los trabajos escritos, especialmente para aquellas instituciones que apunten a la mejora de la calidad educativa que ofertan. Pero como toda herramienta es solo una herramienta, no hace el trabajo por sí sola. Y al momento de adquirirla hay que adentrarse en ella, explorar sus posibilidades y en definitiva ponerse a jugar con ella. Así surgen las ideas de cómo implementarla de mejor manera, qué tipo de actividades se pueden hacer. Obviamente, conversatorios como este son espacios en los que se puede compartir cómo se usa y se aprende también de la experiencia de los demás. En verdad, existen también, yo puedo comentar que existen también otras herramientas en línea de software antiplagio, algunas son gratuitas, pero en mi opinión y la de otras personas que no estamos vinculados laboralmente a Turnitin, esta plataforma nos parece la más completa. Sería la advertencia de que algunos software antiplagio gratuitos se apropian de los derechos de autor de los trabajos que son cargados en ellos. Así que hay que estar atento a las políticas que se aceptan al momento de subir un documento. En Turnitin no hay este riesgo, sino que se respetan completamente los derechos de autor de los trabajos cargados en esta plataforma. Entonces, por eso a mí me parece muy completa. Muchísimas gracias. Y Sofía, nos gustaría tu perspectiva también para concluir lo más pronto posible y tener 5 minutos de preguntas y respuestas de la audiencia. Muy bien, bueno, pues ya rápidamente, ¿qué le recomendaría? Bueno, pues primero que nada, monitorear el conocimiento que hay en los estudiantes acerca del plagio, qué tanto conocimiento saben de esto y si han hecho alguna actividad diagnóstica para la necesidad que tienen los estudiantes. Y bueno, una vez que tengan la herramienta Turnitin, bueno, pues usarla con unos fines pedagógicos para pues usarlo de manera formativa, 100% formativa, no punitiva, que esto nos sirva para que los alumnos vayan midiendo su desempeño y sea una motivación para ellos. Simplemente ya no quiero quitar mucho tiempo aquí. No, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta contribución y muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Estamos abriendo el foro para preguntas. Tenemos poco tiempo, queremos ser exactos con la hora de terminar el webinar, pero ya nos han empezado a llegar algunas preguntas y quiero contarlas por aquí, porque ya tenemos algunas. Por ejemplo, Paul Curiucci pregunta, ¿quién debe de utilizar Turnitin? ¿El asesor del trabajo o una persona que canalice todos los trabajos? Quería que si me pueden dar su perspectiva.
Bueno, Bueno, yo puedo contar un poquito solamente una experiencia. En el bachillerato internacional se tienen que cargar muchísimos trabajos en la plataforma que va a ser después dirigida a distintos docentes en todo el mundo para calificar los trabajos. Y esos trabajos en muchos casos son verificados con Turnitin. Entonces, a mí como asesor de los trabajos también me conviene ver cuál va a ser el resultado que da esta plataforma. Entonces, depende de lo que se pretenda hacer. Si es como para hacer una especie de auditoría interna dentro de la institución, conviene que solamente lo tenga la persona que va a hacer la auditoría. Porque si no, como les acabo de decir, se puede utilizar el informe de retroalimentación como un modo de burlar la seguridad. Entonces, si queremos que sea una forma educativa, es preferible que lo tengan las personas que van a estar en contacto o que van a evaluar los tutores de las monografías, los asesores, todas estas personas. Sí. Es mi Sí, y opinión. justo yo lo que iba a agregar en ese punto es que obviamente lo que queremos y lo que ustedes han explicado es el uso formativo de Turnitin y de las herramientas de Turnitin, y para eso los estudiantes tienen acceso a Turnitin, los docentes tienen acceso, así como los coordinadores. Entonces también depende un poco el punto, pero muchísimas gracias por tu perspectiva. Yo siempre recomiendo que, claro, que los estudiantes tengan acceso y que no solamente sea una persona que está subiendo todos los documentos para verificar el índice de similitud, sino que más bien sea parte de un proceso educativo, como ustedes lo acaban de confirmar en este momento. Después, pregunta por aquí Gloria Palomar si existe un manual para utilizar Turnitin y sacar el mayor provecho a la herramienta. Sí, tenemos muchos recursos en nuestro sitio web. Vamos a compartirles en el correo donde les enviemos el enlace de la grabación de la sesión y para tramitar su certificado. Les vamos a poner una liga a nuestros recursos. Ahí pueden encontrar unas guías de uso rápido, una página de ayuda recién inaugurada que pueden ver toda nuestra información y pueden usar esas guías y además tomar esto como referencia, porque al final del día los expertos son ustedes y como Sofía y Alejandro lo acaban de demostrar, ellos les dieron las mejores recomendaciones desde sus perspectivas. Pero por aquí nos pregunta Una Eva, cosita, ¿cómo? Sí, una sí, cosita solamente, que también hay muchas personas que hacen tutoriales en YouTube y cosas explicando cómo se utiliza una parte de la herramienta, que son materiales adicionales que se pueden consultar. ¿Ya? correcto. Muchísimas gracias. Por aquí Eva pregunta, ¿cómo compartir con los padres sobre el resultado de algún trabajo? Sofía, ¿tienes alguna perspectiva al respecto de cómo compartir con los padres el resultado de los trabajos? ¿O no bueno, has tenido esta experiencia? claro, pues es que es fundamental involucrar a los padres de familia. Ellos en realidad aprecian bastante cuando uno les explica lo que es el plagio, que no es algo tan malo, en realidad es parte del proceso de aprendizaje, pero que Turnitin nos puede ayudar a detectar similitudes, que es parte de la retroalimentación. En mi punto de vista, en mi experiencia, cuando hemos tenido juntas de padres de familia, lo hemos mostrado como una herramienta. Mire, aquí está cómo empezó, aquí está cómo terminó. Entonces, el asunto es socializarlo con los padres de familia, y en mi caso he tenido muy buena respuesta con ellos. En realidad aprecian que se les involucre, que se les explique la gravedad. En realidad también cuando he tenido padres de familia que en realidad cuando sí se ha cometido plagio, que sí es un plagio ya aprobado, que el padre de familia me dice, no, pero maestra, no, de ninguna manera mi hijo nunca pudo haber hecho plagio, aquí lo tengo con haciendo la tarea al lado mío. Ya le mostramos los reportes, mire, lo sacó de este lado, de este lugar, a tal hora. El semblante cambia y Dios mío, ok, internet es una jungla, tengo que estar al pendiente, más informada, y pues te agradecen bastante, en realidad, que uno tenga acceso a esta plataforma, a esta herramienta. Entonces, siempre involucrarlos y platicarles, así como uno platica al estudiante, a platicar también al padre de familia lo que es y compartirles esta información. Yo pienso que es algo muy, muy beneficioso. Muchísimas gracias. Y por aquí, para la última pregunta, y creo que esa te corresponde, Alejandro, nos preguntan por cómo utilizar o detallar o ejemplificar aplicaciones en materias de física. Yo diría en materias de ciencia, tecnología, matemáticas en general, pero también por ahí está física. Nancy Estela nos manda esta pregunta.
¿Cómo, perdón, la pregunta quiere decir cómo utilizar Turnitin en física, por ejemplo? Y, por ejemplo, tú lo haces con el laboratorio, con los Sí, reportes. una de las aplicaciones que ya yo acabo de mencionar es la de los informes de laboratorio que se entregan allí y evito de un poco, de alguna manera, que los estudiantes se copien entre ellos los resultados, las conclusiones que yo quiero que las elaboren directamente los estudiantes. Pero además también, bueno, en el bachillerato internacional hay distintas evaluaciones que requieren el uso del Turnitin, como por ejemplo la evaluación interna, que es una investigación individual de parte de los estudiantes. Ellos mismos tienen que crear su propio experimento para solventar una pregunta de conocimiento. Y escriben un documento que se tiene que enviar después al bachillerato internacional para moderación y que lo califica el docente. Ese es un documento escrito, académico, que tiene que ver con física. Y después un requisito opcional, porque esto no es obligatorio para todos los estudiantes, que la monografía la hagan también en alguna de las ciencias, en biología, en química, en física o también en ciencias exactas como matemáticas. Ellos pueden hacer la monografía de investigación y también tienen que poner en práctica todo el pensamiento crítico, las habilidades de escritura, de redacción, y obviamente acá Turnitin es sumamente útil para poder verificar el trabajo antes de enviarlo, porque también los docentes somos evaluados, en que nosotros no podemos cargar un documento del cual sospechamos que incurre en alguna de las formas de plagio. Nos pueden sancionar también a nosotros como docentes. Entonces tenemos que estar muy seguros cuando queremos enviar un documento para moderación o para evaluación internacional. Muchísimas gracias. Y pues con esto me gustaría concluir, ya que dijimos que era un webinar de 60 minutos, y agradecerles muchísimo por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Sofía. Y muchas gracias a ustedes que están al otro lado de la pantalla por acompañarnos y esperamos seguir la conversación. Los invitamos a escribirnos, a estar en nuestras redes sociales y esperen nuestro correo con la información de este webinar y más recursos relevantes para utilizar Turnitin en el aula. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por la escucha. Gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Bye.